Colosenses capítulo 3, versículo 17, nos dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y le damos gracias al Espíritu Santo de Dios, que nos ha sellado para vida eterna y nos guía a toda verdad. En el poderoso nombre de nuestro Señor, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Juan 14, versículo 26, que siempre cito, nos dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que Él nos ha hablado. Este himno de Aleluya nos lleva a compartir el mensaje del día de hoy, que está en Génesis, capítulo 7, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Es palabra del Señor y le damos gloria a su bendita palabra. Amén. A partir de este momento, queridos hermanos, vamos al desarrollo de esta enseñanza y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, como siempre preparados. Por eso, queridos hermanos, vamos a estar compartiendo. A partir de este momento he citado el versículo 17, el capítulo 7, versículo 17, ¿sí? Hemos venido, ustedes sé que tienen la nota más o menos hasta el versículo, no sé hasta qué, más o menos qué versículo tienen ustedes. ¿Ustedes saben? Si no sabe usted, pastor. Bueno, ahí me van a decir cuál es el último que anotaron, queridos. Pero creo que hasta el 14 o hasta el 16 por ahí. Pero es muy importante arrancar desde este versículo 17, ya que el contexto desde el 1 hasta el 16 ya lo hemos venido hablando y se repite. Desde acá en adelante, hoy vamos a terminar el capítulo 7. Sí, hoy vamos a estar terminando el capítulo 7 y es muy importante, claro, hasta el 14. Y nosotros tenemos que entender esto, queridos hermanos, que si yo avanzo diciéndole de qué se trata solamente cada capítulo, no estaría escudriñando el paso a paso de la Escritura. Entonces nos perderíamos muchas cosas importantes que están dentro de cada capítulo. Generalmente cuando vas a estudiar te hacen un bosquejo de los acontecimientos más importantes dentro de cada capítulo. Es más, te lo resumen al libro diciendo en el año tanto, bosquejo de títulos nada más. Y listo, arreglátela después como que Dios te guíe, o sea, así. Entonces, como a mí esa parte no me atraía mucho, también si bien estaba bueno, pero no me atraía porque qué lindo es cuando... Porque el Señor dijo en Juan 5:39, Él dijo, escudriñen las Escrituras. ¿Qué dijo el Señor? Escudriñen las Escrituras. Eso dijo el Señor. Bueno, en el capítulo 7 está bueno que pongan, hablando de ese tema, lo que encontramos ahí. En el capítulo 5 ya arrancamos con la generación de Noé. En el capítulo 6 ya habíamos hablado de la construcción del arca. Y ahora estamos en el capítulo 7, que es la entrada del arca. Todo eso se trata, el tema de la entrada del arca. Y ya cuando empecemos mañana, si Dios quiere, el capítulo 8 ya es la salida del arca. Y culmina en el capítulo 9, en donde ahí nos vamos a encontrar con el pacto que haces con Noé, el Señor, ¿sí?
Esos son los ítems más importantes. Y este versículo 17 que yo les he leído a ustedes, le he leído con el propósito de que entremos en esta parte en donde vamos a estar hablando, ya definiendo todas las partes que son más importantes, por supuesto. Pero también ustedes quiero que tomen conciencia en esta área. Por ejemplo, nosotros tenemos que notar que en ese tiempo había una civilización muy avanzada y perversa que ya le hemos dicho, pero también nos vamos a encontrar acá una vez porque va a haber un pacto y van a cambiar las cosas. Nos vamos a encontrar más adelante con que el pacto cambia, hace un pacto, pero lo que va a cambiar son algunas formas de parte de Dios. Habíamos aprendido en Génesis capítulo 4, cuando Caín mató a Abel, que el Señor no permitía que alguien le haga daño a Caín, ¿sí? Entonces, si no permitía que se le haga daño a Caín, nos va a sorprender el hecho de que ya en esta nueva generación, a través de Noé, no va a ser así. No se olviden que todos murieron, solamente quedaron los que estaban en el arca. Entonces, cuando Caín había hecho ese daño a su hermano, tengo que tener cuidado con las palabras, el Señor hace mención en Génesis capítulo 4 de que Caín, el que lo encontrara no lo podía hacer daño, no lo podía exterminar. Pero ya van a ver que cuando entremos acá ya en la parte que dialoga ya el Señor con Noé, no quiero hablar mucho de este tema para que sea en ese momento, por eso hay temas que no le quiero tocar rápido, pero sí le voy diciendo que van a ir cambiando las cositas, ¿sí? Va a haber una nueva generación, no nos olvidemos. Es como sería un reseteo. Vieron que en 2 Corintios 5, 17 dice: con Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Bueno, eso es lo que va a pasar acá. Entonces, Dios, a través de Noé y sus hijos y sus nueras y su esposa y los animales también, quiere hacer algo nuevo para que se mantenga la simiente de la promesa que ustedes aprendieron que está hecha de siempre. Génesis 3.15 es lo clave. Desde Génesis 3.15 hasta que llegó el Señor, todo ahí está todo. En ese versículo está. Desde ahí se mueve, esa raíz se mueve hasta que llegó el Cordero de Dios. Ahora, lo que yo le quiero hacer notar a ustedes es algo muy importante a través de lo que vamos a estar compartiendo, que yo le dije que primeramente el que había leído era el versículo 17. ¿Y qué pasa acá con el versículo 17? Acá vemos que dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Acá hay una parte muy importante. Presten atención que dice: y las aguas crecieron. Hay un crecimiento en las aguas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el agua? El agua levanta el arca, ¿verdad? Así lo dice acá. Y se elevó sobre la tierra. Y acá hay un trasfondo espiritual. Ese trasfondo espiritual, queridos hermanos, es muy importante para los cristianos. Ese trasfondo espiritual nos lleva espiritualmente, por lo menos a mí, ¿sí? A mí como hombre de Dios que quiere enseñarles a ustedes, ¿sí? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 al 18, dice así la palabra del Señor: luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué le pasó al arca? Había sido elevada de la tierra. Este es para un amén. Ustedes van con el amén.
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Yo le pregunto algo a ustedes. ¿Qué tienen las nubes? Quiero que alguien me diga, ¿de qué están cargadas las nubes? ¿Me escriben de qué están cargadas las nubes? De agua. ¿Y qué elevó al arca de Noé? Las aguas. Qué cosa, ¿no? Entonces, estamos observando que en las nubes, una vez cuando empieza a llover, todo eso que es justamente agua en forma de vapor, que parece ya Génesis 1 y 2, en donde explica, y todo lo que veníamos hablando de que por qué no le creían a Noé, porque no llovía. Pero vemos que la Biblia siempre nos hace notar sobre nuestro Señor y Salvador en enfoque de agua. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, esta parte me encantó, porque dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso a mí me recuerda cuando había venido de Tucumán en avión, ¿viste? Y cuando traspasa para entrar a la altura que tiene que ir, las nubes a vapor de agua. Entonces yo cuando veo muchas nubes, uno mira al cielo y dice, está por llover. Pero ¿quién mira al cielo y dice, ¿y si viene el Señor hoy? Porque la Biblia nos dice claramente en Mateo 24 que vendrá entre las nubes, va a haber nubes, muchas nubes. O sea, va a haber nubes. Sí o sí. Acá acabamos de leer Tesalonicense y la palabra también nos está haciendo mención de que lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así lo dice. Para recibir al Señor. Aparentemente va a ser un día nublado. Ahora, ¿qué más encontramos con este texto de Génesis capítulo 7? Mateo 24. Vieron que acabamos de leer, queridos hermanos, que en Génesis 7:17 dice que el arca, las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Pero las aguas levantaron el arca. Y cuando uno lee Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir. O sea que el agua, el Espíritu Santo, nosotros somos sellados, va a ser tomada, la iglesia va a ser tomada, nosotros va a estar lleno de agua. ¿Qué significa? Lleno de el agua espiritual, lleno del Espíritu Santo. Amén. No sé si alguien me está entendiendo todo lo que estoy diciendo. Si no me entienden, soy el único que está medio piantado. Bueno, pero sé que ya empezaron a entender ustedes. Yo sé que están ahí entendiendo bastante. Amén. Bueno, ahora, cuando uno va a Mateo capítulo 24, basado en este texto de Génesis 7:17, presten atención a lo que dice, cómo va de la mano con lo que hemos leído de 1 Tesalonicenses 4, ¿sí? Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y acá viene la parte
espiritual justamente en concordancia de este versículo. Entonces dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mateo capítulo 24, del 37 al 41. Hay que leerlo, ¿sí? En contexto. Vieron que siempre nos va llevando permanentemente. Está en Lucas, pero yo siempre tomo Mateo porque siempre explico que todo sirve, pero Mateo era un discípulo directo del Señor, y sin embargo Lucas era médico y era un discípulo del apóstol Pablo. Entonces él escribe en forma de carta. En cambio acá lo escribe con más detalle Mateo a todos, ¿sí? Por eso la oración del Padre Nuestro en Lucas 11 no está terminado del todo, pero sí está terminado en Mateo 6. Eso es como para explicar a algunos de los hermanos que sé que también estudian, que más o menos saben estas cosas, que también es importante. Bueno, entonces estamos observando. Me encantó, porque digo, Génesis 7:17. Y alzaron el arca, las aguas, y se elevó sobre la tierra. Se elevó. Yo no sé si alguien está volando acá, pero está muy elevado con el Señor. Amén, queridos hermanos. John, disculpen, ¿no? Disculpen que por ahí porque estoy enseñando no les leo, pero dice, me caes bien, es algo rarísimo. Bueno, en realidad el Espíritu Santo de Dios, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso es la gracia del Señor, querido. Ahora, cuando llegamos al versículo ya 18 y 19, ¿qué nos dice la palabra? En Génesis 7 siempre. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Alguien me puede explicar eso, chicos? Escuchen lo que dice la parte final del versículo 19. Dice, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos. ¿Monte de abajo de todos los cielos? ¿Cómo? Pará, ¿cuántos cielos hay, chicos? Están pensando, ¿no? Sí, 3. Debajo del mar, dice. De repente, por eso es lo que le digo. Miren, cuando vamos avanzando, la escritura nos va a ir sorprendiendo con muchas cosas. Y ahí hay que tener cuidado. Ahí está el tema. Ahí está el tema, ¿no? Yo le explico a ustedes cuando ustedes vayan a enseñar por qué yo le hago estas ramificaciones, confirmaciones. Porque no se puede dar un texto sin un fundamento. Por eso los evangelios se confirman uno al otro. En la parte de la teología explican que al describir un panorama que las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Imagínense ustedes, hay montañas que llegan a los 6.000, 7.000. En ese tiempo, no sé, el más alto andaba alrededor de los 7.000 y pico. Pero
Luego explica la Biblia que una vez que tapó todas las montañas, todavía se hicieron 150 codos más alto de ese nivel de la última montaña. O sea que pasó los 8.000. Pasó los 8.000. O sea, del nivel de una montaña más alta del mundo, todavía 150 codos más. Ahora, acá viene la parte. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, ahí está la parte, fueron cubiertos. Quiero que sepan esto. Por ejemplo, ya que había un salteño ahí, ¿vieron que había un hermano de Salta? Vos cuando vas a Tucumán, el salteño te dice, no hay cielo como Salta. Ahora, yo soy tucumano, ¿verdad? Entonces cuando yo voy a Tucumán, yo digo, no hay cielo como el tucumano. Ay, lunita tucumana. O sea, no es lo mismo mirar el cielo desde una provincia, que no hay tantas luces como las ciudades, que se ilumina más y se ve todo más hermoso. No sé si les pasó a ustedes si fueron al campo. Pero alguien dirá, no sé de qué lugares son ustedes, no hay cielo como el de Buenos Aires. Y alguien dirá, no hay cielo como el de la Patagonia. No, pastor, no hay cielo como el mexicano. Y alguien dirá, uno de los mejores atardeceres son los cielos chilenos. Y alguien dirá, la verdad que como el Señor nació en Belén de Judá, y ahí estaba la estrella resplandeciente, ¡qué cielo! Entonces, ¿qué nos está queriendo decir, pastor, con todo esto? ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Por qué dice la Biblia, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos? Se refiere, quiero que tomen nota, a todos los continentes, ya que las aguas habían llegado a cubrir el último monte hasta el Sinaí, por así decirlo. O sea, de toda la vista panorámica de cielo, acá no se refiere a los niveles que habló el apóstol Pablo del tercer cielo, no. Acá el enfoque es porque en el ámbito hebreo, en ese tiempo, se le llamaba los cielos acorde a la localidad o a la ciudad que vivían. Entonces estaban acostumbrados a decir como estoy diciendo, por eso hice toda esta paradoja. Amén. Si alguien me entendió, me dice amén. Si no me entendieron, después me preguntan particularmente. Pero ese es el contexto de la raíz hebrea, de la costumbre que había acerca de los cielos, ¿sí? Por eso es que dice así. O sea que no hay misterio del séptimo cielo, ni que algunos ya llegaron hasta el no sé cuántos cielos ya. O sea, cada mes uno saca un cielo nuevo, ¿viste? O sea, cada teólogo o cada predicador tiene un cielo nuevo. Pero no. Ahora, con todo esto que estamos compartiendo, queridos hermanos, es muy importante que tomemos nota de 2 de Pedro capítulo 3. ¿Por qué nuevamente 2 de Pedro capítulo 3? Y ahí ustedes van a ir entendiendo algo. ¿Qué van a ir entendiendo? La importancia, ahora porque muchos de ustedes son nuevos. Amor, por favor, porque Isaac, todo esto sale en YouTube, amor. Siempre se lo escucha en YouTube a mi hijo ahí que anda. Ustedes, estos detalles, vieron que Romanos 17 dice que la fe es por el oír, y repite el oír la palabra, hay una repetición. El libro de Deuteronomio es una repetición del Éxodo prácticamente. Crónicas es una repetición de Reyes. Ahora, ¿por qué a veces hay repeticiones? Porque ustedes van a ir entendiendo, y ahí es cuando el Espíritu le va a empezar a recordar. Porque ustedes, imagínense, ustedes están en Génesis capítulo 7.
Y ya ustedes están escuchando 2 de Pedro 3, ya saben qué dice ahí. Porque ustedes saben que se preguntan, ¿cómo es que el pastor se acuerda de los versículos? Y la respuesta ¿cuál es? Que nos es dado por el Espíritu Santo, tanto repetición. Se nos empieza a quedar ya. Amén. Ustedes van a andar por ahí y hasta van a soñar y con algunos textos bíblicos. Y eso es porque está trabajando el Espíritu Santo. O sea, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por siempre yo cito Juan 14:26. Y el Espíritu recordará lo que he enseñado. Así dice ahí. Amén. Bien. 2 de Pedro capítulo 3, 5 al 7 dice así. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Atentos acá porque dice, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y ahí uno se queda pensando, ¿verdad? ¿En qué nos quedamos pensando? Esto te lleva de nuevo a donde ya veamos cuando empezamos la primera clase, Génesis capítulo 1, en donde en el versículo 6 al 8 dice, luego dijo Dios, haya expansión. ¿Se acuerda que la palabra expansión significaba cielo? Haya cielos en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, que es el cielo, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, o sea, debajo del cielo, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, ¿se acuerdan que le había dicho que era un espejo? Que el cielo estaba, al mirarse el cielo en el agua, quedaba por debajo del agua y el agua por encima del cielo. Y eso parecía un misterio. Bueno, ahora lo empezamos a entender, ¿verdad? Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Se acuerda que le había dicho que el Señor lo mandó a Pedro a pescar en el agua? Que se pesque lo que se había perdido. E incluso le dijo, vamos más a lo profundo. Pero aclara y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro, están reservados por la misma palabra. O sea, la misma palabra que en el principio, porque lo que está, ¿a dónde te lleva el Espíritu Santo acá? A Génesis capítulo 1, versículo 2, porque en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Hasta que se sopló la palabra. Recién en el versículo 3 el verbo habla. Lo primero que dijo, hágase la luz. Pero estaba aleteando sobre las aguas. Y ahí entendemos lo de la expansión. Y ahí entendemos que la palabra nos dice muy claramente, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Por qué dice fuego en el día del juicio? Porque ¿qué hubo en Génesis capítulo 7? Un juicio. Por eso en Mateo 24 volvemos de nuevo, que dice que el Señor dijo ahí, como los días de Noé, será el tema de mi venida. Entonces, va a haber un juicio. Pero ¿qué va a haber también? Una separación de la gente mala de los buenos, que vamos a estar en una nueva arca, que es un nuevo pacto, que es Yeshua Jesús. ¿Están preparados para más? Y ahora estamos entendiendo bien clarito por qué el Señor hablaba tan
solamente lo citó a Noé. Imagínense ustedes cómo será que sacó pecho Noé cuando el Señor lo nombró en Mateo 24. Ese soy yo, dijo Noé. 100 años estuve. Ese es el premio. Qué lindo premio para Noé que lo menciona el Señor y como tiempo de Noé. Ese, mi ejemplo, mi pollo. Uy, perdón, Señor, dije pollo. No hay que decir eso, No hay que decir eso. Ese mi obrero ahí que obedeció en ese tiempo de tanta rebeldía. Gracias, Padre. Entonces Pedro dice del juicio de la perdición de los hombres impios. Ya no va a ser con agua. Hay un fuego consumidor. Vieron que Dios es amor y fuego consumidor. Y cuando ya leemos en el mismo capítulo, aguánteme un segundito que ahí me mandó un mensaje de TikTok. Bendiciones, TikTok, bendecidos están. Ahí está. Vamos a bendecir. Génesis capítulo 7, ya en el versículo 23, que ya estamos culminando ese capítulo, pero vieron que vale la pena, ¿verdad? Dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Entonces, uno se pone a pensar, ¿cuántas personas eran? ¿Cuánta persona había en ese tiempo? Miles de personas. ¿Y cómo puede ser posible que tan solo Noé con su familia fueron los tan poquito únicos en la tierra? A mí un poco me preocupa en el sentido de que en la venida del Señor seamos pocos. Pareciera que vamos a ser pocos, ¿no? Entonces, nuevamente, la Biblia te vuelve a mandar acá a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 3, versículo 20. Dice: lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Yo me quedé un poco tranquilo cuando leí Mateo 25, porque ahí habla de 10 vírgenes, 5 entraron, por lo menos ahí vi la mitad. Las 5 insensatas, no, por supuesto no tenían el Espíritu Santo, pero vi por lo menos la mitad, queridos hermanos. Después, analizando un poco, me quedé un poco tranquilo, porque el último en entrar era Noé, y Noé es el número 8. Y espiritualmente el Señor resucita en un día 8, que es primer día de la semana en calendario hebreo. Y el número 8 significa infinito. David era el hijo número 8 y fue elegido como rey.
Bueno, después voy hablando con el tema de los números que también hablan en la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿a dónde me mandó el Señor con todo esto que está pasando, que estamos observando acá? Al hablar de esta destrucción de la humanidad, la palabra del Señor me llevó a Romanos capítulo 6. ¿Por qué le pasó lo que le pasó a esta generación? Y estamos observando una muerte masiva. Y cuando leo Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es la muerte. El 99% de la humanidad, ya sabemos que todos tenían pecado original, hasta Noé, pero estoy hablando de otro pecado, de ese pecado de los caninitas, de ese pecado de maldad que había en ese tiempo. Extremadamente maldad. Miraban la tele, que casi nunca tengo tiempo, pero un poquito que vi un paneo, ves lo que pasó acá en Argentina, en el Congreso. Ese tipo de maldad estoy hablando. O sea, no me importa nada del otro, queremos hacer daño. No, Víctor no lo mencioné a propósito eso, porque esa etapa al final. Ya me vi conociendo a Víctor. Entonces, uno lee luego el versículo 24, que es el último versículo de Génesis capítulo 7, y dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. Ahora esto me da pie a entrar al capítulo 8. Y en el capítulo 8, del 1 al 3, dice así: fueron pues acabados, en el capítulo 8 de Génesis 8 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron la fuente del abismo y las cataratas de los cielos. Ya habíamos hablado de lo que es el abismo y la catarata del cielo. Y la lluvia de los cielos fueron detenidas. En el versículo 3 va a confirmar el versículo 24 de Génesis 7. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. De eso vamos a hablar mañana. Pero ¿qué pasó? Hubo un juicio, como lo va a ver. Ahora, ¿murieron todos ahí los que nos subieron al arca? Sí. ¿Y qué hemos leído? Porque la paga de pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Y qué pasa con el Señor? ¿Qué pasa con la nueva arca? ¿Con el nuevo Noé? La respuesta es que Él pagó por nosotros. Mas la dádiva, que significa regalo de Dios, es vida eterna con Cristo nuestro Señor y Salvador. Le damos la gloria al Señor, queridos hermanos. Gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre de tu Hijo amado. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Celestial, acá estamos compartiendo con tus hijos. Gracias por esa hermosa dádiva, por ese hermoso regalo. En ese tiempo tú le diste el regalo del arca, el regalo a través de un hombre, Noé, pero ya Yeshua Jesús pagó por nosotros, murió en la cruz por nosotros, solamente
por fe tenemos que aceptar al Señor y ya nos subimos al arca. Ahí tenemos que estar bien ajustados ahí para no caernos, porque ese regalo de Dios es para vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador. Por eso, si hay alguien nuevo que por primera vez está escuchando, como hicimos el otro día, basado en Romanos 10, versículo 9 y 10, te invito a que digas estas palabras conmigo. Al decir estas palabras, es como que le digas a Noé en ese tiempo: quiero subirme al arca antes que llegue el diluvio. Quiero subirme al arca antes que llegue el diluvio. Eso le estarías diciendo al Señor si decís estas palabras conmigo. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús, al que pagó por mí. Quiero subirme a su arca del nuevo pacto, que es para vida eterna. No quiero perecer en el juicio venidero. Tómame, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Confío en ti, Señor. Gracias por aceptarme. Gracias. Amén. Padre Celestial, bendigo a cada uno de los hermanos. Te doy gracias, Padre, también porque hoy hemos podido hacer la enseñanza. Sabemos que siempre va a haber algunos pequeños ataques, pero nosotros nos declaramos más que vencedores siempre. Y qué lindo es cuando los hermanos dijeron que extrañaron las clases. Eso es porque te aman a ti, Señor, y quieren saber más de ti. Y qué lindo que es estar en la presencia del Señor, queridos hermanos. Qué lindo es el regalo de parte de Dios para nosotros. Por eso quedamos bendecidos con toda bendición, para que seamos sal en la tierra que pisamos y que seamos luz en este mundo. Yo decidí no guardar la luz que me dio el Señor. Decidí sacarla y ponerla allá arriba. Y eso lo estoy haciendo a través de este medio, a través de la radio. Y si el Señor me permite algún día estar en programas televisivos, lo vamos a hacer. Porque el Señor dijo: y cuando se predique este evangelio en todas las naciones, entonces será mi venida. Y eso está sucediendo, queridos hermanos. Paz y bendecida vida para todos, queridos hermanos. El pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos Yeshua, El Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Estamos compartiendo esta clase bíblica. Hemos terminado esta clase de Génesis capítulo 7. Creo que estamos en la clase número 12, si no me equivoco. Podés encontrar las clases en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira. Nos vamos a encontrar nuevamente hoy, si así Dios los quiere. Les dejo acá los saludos a mi querida esposa Melanie y Isa Ferreira también. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.